Y seguimos en Radio Clara, unos amigos que hablan sobre cine un viernes por la noche, de 104.4 o a través de internet en radioclara.org. Habéis escuchado nuestro primer bloque de músicas, la primera de la película El hombre con la pistola de oro, un clásico de James Bond, interpretada por Lulu. Se titula The Man with the Golden Gun. Y después Eye of the Tiger, de la película Rocky, interpretada por Survivor. Bueno, Ernesto, vamos a empezar a comentar los temas principales de la película. Adentrémonos en el mundo de la belleza, Didac. Y bueno, yo creo que la tesis principal de la argumentación de la película es sobre todo la autenticidad o la falsificación que puede haber en el arte. Sobre todo lanza el guante de si puede haber arte falso. O si el arte falso puede ser de mayor valor que el arte establecido como correcto. No, bueno, hablamos incluso de valor ya, cómo se puede valorar el arte, ¿no? Dentro del clip que hemos escuchado es el demonio el que hace esa pregunta. Es bello, pero es arte, ¿cómo se valora? Creo que antaño tenía más fácil valorar el arte que ahora, pero bueno, de todas formas vemos en la película Elmir de Hori, un falsificador genial que es técnicamente en ocasiones superior. Él, bueno, afirma que tenía un mejor trazo que Matisse. Un mejor trazo, tenía que, bueno, que repetir, hacer los trazos en diversas tandas porque, bueno, él era más fluido y más rápido que él. También afirma que, bueno, que nunca nadie dudó que sus dibujos o sus cuadros fueron auténticos, pero sin embargo nos cuenta como Picasso sí que llegó a dudar de cuadros que él mismo había pintado. Sí, que él, como cualquier otra persona, podía pintar un falso Picasso, algo que dice bastante sobre la idea que tiene el artista de sí mismo también, como creador pero no valorador de sus propias obras, aunque bueno, Picasso realmente se montó en el dólar con su producción y las cosas le fueron bien. Merecidamente, por supuesto. Sí. Pero bueno, yo creo que lo de... No es que es falso, pero es un falso Picasso, porque cualquiera puede hacer un falso Picasso. Yo lo que veo es una forma extremadamente ingeniosa de salir de un apuro, nada más. Bueno, podría haber un poco de filosofía personal detrás de él, o como mínimo podemos encontrarla nosotros. Pero bueno, ciñéndonos a la historia de la película, realmente es una apología de poner o no poner el nombre de uno en una obra. O sea, habla de la supremacía de la belleza por encima de incluso quien la haya podido engendrar. O sea, según Wells en esta película podemos entender que firmar un cuadro, firmar cualquier otra cosa, es la mayor de las presunciones, cuando el falsificador es muchísimo más humilde. Se pone como ejemplo una catedral, no recuerdo ahora cuál es, como ejemplo de obra maestra completamente anónima. Bueno, probablemente no sea anónima, pero sí que hayan intervenido pues bastantes arquitectos en su creación. De todas formas, se dice, más que insinuarse, se dice que Elmir de Hori ha ido dispersando obras suyas en los principales museos del mundo que ocupan, bueno, pues los puestos de algún Matisse, de algún Modigliani, y él dice que si estas obras son, bueno, desenmascaradas como fraudes, como falsificaciones al cabo de mucho tiempo, pasarán a ser arte auténtico. Esa falsificación adquirirá el estatus de obra de arte por sí misma. Lo cual en cierta manera es verdadero. O sea, quien ratifica el estatus de una obra es más el público incluso que los autodenominados a veces expertos. Sí, a los expertos la verdad es que se les trata, bueno, de ignorantes, insensibles, petulantes, frívolos,
gente que quiere lucrarse con arte que no es suyo, sin crear belleza, a diferencia de los falsificadores como de Hori, que también podríamos aplicarlo a la crítica musical, ¿no? Incluso se me ocurre a la SGAE. Sí, bueno, podríamos empezar a soltar insultos, pero seamos finos y dejemos ahí el tema. Y bueno, ¿por qué no también siendo un poco humildes, siendo un poco falsificadores a la crítica de cine? Pues una crítica de cine puede encumbrar una película. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que hemos puesto aquí otras veces es la película Rec, una película que ha recibido muy buenas críticas, de las mejores de este año, de españolas, junto con Los Crímenes de Oxford, una película que me gustó, competirá por los Goya. Y bueno, creo que a todo el mundo le ha gustado Rec, ¿no? Y sin embargo, a los pocos meses, en vez de estrenarse en América, se hace un remake, pero un remake que bueno, es una vilipendiador, copia, sí. porque no el director no ofrece nada nuevo, ni siquiera es un remake al cabo del tiempo, donde los medios han cambiado y se puede enfocar desde otra perspectiva, aunque sea la misma historia, ¿no? O que vaya destinada para para otra generación. Esto es una copia autorizada. Los derechos del arte también es un tema que podríamos tratar. ¿Quién tiene el derecho de su obra? Sí, comerciar con la virtualidad del arte, que es realmente lo que da dinero hoy en día a las grandes empresas, es algo que esta película, a pesar de que en el 73 no se daba o no se daba tanto, pues sigue poniendo en evidencia. Ciertamente. También hay algo que me gustaría recalcar, es el tema de la originalidad en el arte, ¿no? Sobre todo en la pintura. Yo creo que a principios del siglo XX, finales del XIX, cuando comenzaron, bueno, después de los impresionistas, las primeras vanguardias, cubismo, futurismo, surrealismo, primó mucho más la originalidad, desde luego, que la técnica. Y sí, los criterios de novedad, se buscaban cosas nuevas que impactasen a los sentidos del espectador, que le dejasen ciertamente anodado. Se buscaba sobre todo esa sorpresa más que esos tecnicismos, esa virtud formal, ese quedarse observando un cuadro para alabar su perfección. Y muchas veces, bueno, podemos encontrar cuadros muy sencillos como los de Matisse, ¿no? Que son deliciosos. Pero y no es el caso, también se fue olvidando un poco del contenido, ¿no? Ya llegamos al suprematismo abstracto con el lienzo en blanco. Pero bueno, el gusto por la novedad a ultranza, valorada más que el contenido o que el mensaje del cuadro o que la técnica, es un poco lo que perjudicó más a la pintura del siglo XX. Yo creo que no se llegó a recuperar mucho de las vanguardias, ¿no? Ha seguido un poco buscando la novedad, pero al final ha perdido un poco su rumbo. Sí, ciertamente. Ahora quizá el mayor de los males que heredamos de estos movimientos es que ya no haya una definición homogénea de lo que pueda ser o pueda no ser arte. Y esto es un tema de discusión en el que ciertamente entra esta película, incluso aboliendo el concepto de arte como tal y estableciendo criterios de gusto en vez de criterios, digamos, más académicos. Sustituyen el concepto de arte por el de belleza. Y esto enlaza con lo que te quería decir, ¿no? La obra de Hori no es nada original, desde luego, porque son todo falsificaciones, pero es bella y técnicamente superior. Entonces, ¿cuál es el verdadero artista? Pues ciertamente, estableciendo de nuevo el paralelismo que dijiste antes entre Rec y Quarantine,